Mi hermana me robó 45,000 reales para comprarse una casa. Fingí que lo acepté y le di la fiesta de bienvenida más inolvidable de su vida. Mamá y papá dijeron que tú lo entenderías. Siempre fuiste la responsable y ahora es mi turno de tener algo chévere. Estaba parada en mi pequeño estudio, mirando las alertas de crédito que explotaban en la pantalla de mi celular. Me llamo Emma Torres y a los 29 años llevaba casi una década construyendo mi historial crediticio hasta rozar la perfección. Cada pago al día, cada deuda bien manejada, mientras subía de pasante a analista financiera senior en Inversiones Ramírez y Gallardo. «Felicidades», respondí, con la voz firme aunque me temblaban las manos. «¿Cuándo es el open house?» «Este sábado. Vas a venir, ¿verdad? O sea, tienes que venir. Tú, de alguna manera, lo compraste». Sara soltó esa risa despreocupada de siempre, la misma de cuando éramos niñas, la que de algún modo hacía que nuestros padres le perdonaran todo. Después de colgar, me senté en la pequeña mesa de la cocina. Abrí la laptop y empecé a calcular el daño. Sara había conseguido acceso a mis 3 tarjetas de crédito y las había reventado todas, por un total de 850,000 pesos. Las compras se hicieron todas el mismo día, un enorme pago inicial por una casa en los suburbios. El tipo de lugar para el que yo venía ahorrando con tanto esfuerzo mientras vivía en mi estudio apretado. Mi celular vibró otra vez. Esta vez era mi madre. «Emma, cariño, no te enojes con Sara. Ella de verdad lo necesitaba. Sabes lo difícil que ha sido desde que dejó el trabajo para enfocarse en su carrera de influencer. Esa casa va a ser perfecta para su contenido». Cerré los ojos, recordando todas las veces que mis padres justificaron el comportamiento de Sara. Cuando usó mi fondo universitario para su fallido negocio de boutique. Cuando tomó mi coche y lo chocó, haciendo que cancelaran mi seguro. Siempre la misma cantaleta. «Entiende, Emma. Sara está persiguiendo sus sueños. Tú eres la centrada. Tú puedes con esto». Pero esta vez era distinto. Esta vez tenía pruebas. Y un plan. Lo que Sara no sabía era que, hace 6 meses, después de intentar sacar un préstamo a mi nombre, instalé cámaras de seguridad en mi departamento. Tenía imágenes de ella entrando a escondidas, hurgando en mi escritorio, tomando mis datos de las tarjetas de crédito. También tenía correos de mis padres advirtiéndome que quizás Sara necesitara pedir prestado un dinerito y pidiéndome que no se lo pusiera difícil. Más importante aún, tenía ventaja. Mi puesto en Ramírez y Gallardo no era solo analizar inversiones. Pasé años construyendo relaciones con desarrolladoras, entendiendo las tendencias del mercado y planeando mis propias inversiones en silencio. Y la casa que Sara compró con mi crédito formaba parte de un proyecto en el que yo era consultora. La corredora era esposa de un colega mío, el administrador del condominio, una excompañera de universidad. Mientras deslizaba la pantalla del celular, apareció otra notificación. Esta vez, en el Insta de Sara. «Los sueños se hacen realidad. No puedo esperar para mostrarles mi nueva casa en la fiestita de bienvenida este sábado. Bendiciones. Nuevo. Capítulo: Fuamo casa de mis sueños». Sonreí, hice una captura de pantalla de la publicación y la añadí a mi creciente dossier de pruebas. Luego hice 3 llamadas. Una a mi abogado, otra a la corredora, y una más para aceptar la invitación a la fiesta de inauguración de Sara. Los días siguientes pasaron volando. Las redes de Sara estaban repletas de fotos, eligiendo muebles, cortinas y posteando frases motivacionales sobre recibir lo que uno merece. Mis padres llamaron varias veces, alternando entre chantaje emocional e intentos de racionalizar todo. «Emma, tienes que firmar esos papeles del crédito de Sara», insistió mi papá en una de las llamadas. «Es solo un trámite. Sabes que ella te va a pagar». «Claro, papá», respondí. «Llevo todo a la fiestita. Lo resolvemos allá». Llegó el sábado, soleado. Aparqué mi carrito sencillo entre subs y sedanes de lujo en la calle arbolada del condominio. Vi a Sara corriendo de un invitado a otro, con un vestido de diseñador que seguramente costaba más que mi renta. Mis padres estaban a su lado, llenos de orgullo, mientras ella mostraba las encimeras de granito y los armarios empotrados. «¡Emma!», gritó Sara cuando me vio, corriendo a abrazarme como si no acabara de cometer fraude. «¿No es divina? Te juro que te voy a pagar cuando mi blog explote. Mamá y papá dijeron que tú puedes esperar. ¿No?». Le devolví el abrazo, sintiendo la tela carísima del vestido. «En realidad,
traje una cosita para ti. Un regalito de bienvenida, digamos. Los ojos de Sara brillaron. Siempre le encantaron los regalos, especialmente cuando no los pagaba ella. ¿En serio? No hacía falta. O sea, ya ayudaste con la casa, dijo, riéndose y señalando mis tarjetas reventadas. Ah, pero insisto, respondí, sacando la carpeta de mi bolso. De hecho, ¿por qué no reunimos a todos por aquí? Mamá, papá, vengan. Toda la familia debería ver esto. Mis padres se miraron, nerviosos. Conocían ese tono en mi voz. El mismo que usé cuando descubrí que Sara se había gastado mi fondo universitario. Ese tono que significaba que esta vez no iba a limpiar su desastre en silencio. Una pequeña multitud se reunió, atraída por los grititos emocionados de Sara sobre el regalo sorpresa. Saqué un sobre manila grueso y lo abrí en el vestíbulo de mármol. Sara, siempre dices que la familia ayuda a la familia, ¿no? Que debemos compartir nuestras bendiciones. Ella asintió entusiasmada, ya extendiendo la mano hacia el sobre. Totalmente. Por eso sabía que no te iban a importar las tarjetas. Somos hermanas. Entonces, déjame compartir algo contigo también, dije con voz firme, haciendo eco en el recibidor. Empecé a sacar los documentos uno por uno, colocándolos sobre la mesita de la entrada. Las fotos nítidas de la cámara de seguridad, mostrando a Sara entrando a escondidas en mi depa, los extractos de las tarjetas con los cargos fraudulentos, los correos de nuestros padres, planeando cómo usar mi crédito, las publicaciones de Instagram de Sara, con captura de pantalla y fecha. Y por último, la cereza del pastel, documentos que comprobaban mi vínculo con la desarrolladora, la corredora, y lo más importante, con la casa. La cara de Sara pasó de emocionada a confundida. Luego, a horrorizada. Nunca olvidaré el sonido que hicieron mis tacones al cruzar el mármol blanco del vestíbulo de la casa que yo había pagado. Cada paso retumbaba como si el silencio mismo se apartara para dejarme pasar. Había un aroma dulce en el aire, algo entre jazmín y vainilla, probablemente una vela de marca que Sara había comprado para que todo huela a lujo, como ella diría. A mi derecha, el espejo gigante reflejaba a todos, los invitados, con sus copas de cava en la mano y sonrisas congeladas, mis padres, rígidos como estatuas romanas, y ella, Sara, mi hermana. Su vestido de seda roja abrazaba su figura como una segunda piel. Tenía los ojos bien abiertos, brillando no de emoción, sino de miedo. Ella sabía que ese sobre marrón no contenía un regalo. Emma, cariño, empezó mi madre con su tono de «No hagas una escena. Quizás esto no es el momento». «No hay mejor momento, mamá», le respondí sin siquiera mirarla. «Todos están aquí. La familia, los amigos, la audiencia perfecta para una verdad largamente pospuesta». Sara se quedó quieta. Por primera vez en años, no intentó controlarlo todo, no bromeó ni hizo uno de sus comentarios sarcásticos. Solo tragó saliva y me miró con una mezcla de súplica y terror. Yo, en cambio, sentía una calma cruel, como si cada segundo de sufrimiento acumulado durante años se estuviese equilibrando en ese instante. Extendí los documentos sobre la mesita de entrada. Primero, las fotos de la cámara de seguridad de mi estudio en Salamanca. Ahí estaba ella, con una sudadera de capucha, rebuscando en mi escritorio. Luego, los extractos de mis 3 tarjetas con cargos idénticos, el pago inicial de esta casa. Después, las capturas de los correos de mis padres, donde me pedían que no pusiera trabas si Sara necesitaba usar mi nombre para un crédito. Y finalmente, el contrato del promotor inmobiliario, donde mi nombre figuraba como consultora en el proyecto del complejo residencial. No hubo gritos, solo un murmullo que creció como una ola entre los presentes. Todos empezaron a conectar los puntos. Vi a la mejor amiga de Sara apartarse medio paso, como si su cercanía fuera contagiosa. Mi padre, que siempre fue el más orgulloso de sus niñas, me miró como si acabara de descubrir que yo también podía destruir. ¿Esto es una broma?, balbuceó Sara finalmente, con la voz rasgada. Emma, tú no puedes hacerme esto. Soy tu hermana. ¿Tú me hiciste esto por ser mi hermana?, le respondí, con una sonrisa contenida. Lo que pasa es que pensaste que yo no haría nada, como siempre. Fue entonces cuando apareció Inés, la presidenta del vecindario y antigua compañera mía de carrera. Se acercó despacio,
como si ya supiera lo que iba a pasar. Levantó los papeles, los leyó y giró hacia los invitados. Perdón, señores. Por normativa de la comunidad, cualquier propiedad que esté bajo investigación legal queda inhabilitada para eventos sociales. Les pedimos que abandonen la casa. El silencio se rompió como una copa estrellada contra el suelo. Todos empezaron a moverse. Algunos disimulaban la incomodidad. Otros murmuraban frases como «¡Qué fuerte!» o «¡Vaya escándalo!». Mi madre se acercó a mí con los ojos vidriosos. «Emma, por favor, no arruines a tu hermana. No la dejes sin nada». «¿Y a mí?», le dije sin pestañear. «¿En qué momento os preocupasteis de que yo no tuviera nada?». Cogí mi bolso, guardé el sobre vacío y me dirigí hacia la puerta. Cuando pasé por el porche, alguien me alcanzó el brazo. Era Sara. «Voy a arreglarlo», me dijo. «Voy a devolverte el dinero, lo prometo». «Ya no se trata del dinero, Sara», le susurré. «Se trata de memoria. Y tú ya has escrito la tuya». Al salir a la calle, el aire frío de Madrid me golpeó el rostro. Respiré hondo. Era la primera vez en años que sentía que estaba recuperando algo que me habían quitado poco a poco. Mi historia, mi voz, mi dignidad. Estaba bajando los escalones cuando sonó mi móvil. Un número oculto. «¿Sí?», respondí. «Emma Torres, soy Clara Belmonte. No sé si te acuerdas de mí. Estudiamos juntas en el instituto, en Zaragoza. Necesito verte. Se trata de tu hermana. Y de algo que pasó hace muchos años». Me detuve en seco. Sentí un frío distinto, uno que venía de dentro. «Estoy escuchando», le dije. A la mañana siguiente no dormí. No pude. Me quedé horas mirando la pantalla de mi móvil, leyendo una y otra vez el mensaje que me había mandado Clara Belmonte tras la llamada. Era escueto, pero punzante. «No fue solo contigo. Lo hizo con más personas. Necesitamos hablar. Es importante». No hablaba con Clara desde que salimos del instituto en Zaragoza. Era una de esas chicas brillantes, creativa, siempre rodeada de gente, pero de una forma tranquila. Tenía una ternura natural, esa que hace que los demás confíen en ti sin que digas nada. Y recuerdo que, de pronto, en tercero de bachillerato, desapareció. Literalmente. Dejó de venir a clase, y nadie supo el porqué. Yo estaba demasiado envuelta en mis propios problemas con las presiones familiares. Las notas, la falta de espacio en casa con Sara acaparando toda atención. No pensé mucho en eso. Ahora, años después, Clara reaparecía con una frase que me dejó el estómago revuelto. Lo hizo con más personas. Quedamos en una cafetería en Lavapiés, un lugar pequeño, con aroma a café fuerte y paredes de ladrillo visto. Cuando la vi, la reconocí al instante. Clara no había cambiado mucho, aunque sus ojos ahora tenían algo más, una especie de tristeza envuelta en coraje. Nos saludamos con un abrazo incómodo, como si el tiempo nos pesara en los hombros. «Gracias por venir», dijo con voz baja. «No sabía que Sara te conocía tan bien», le respondí. «Nunca la mencionaste». Clara bajó la mirada hacia su taza. «Porque lo borré. Literalmente. Lo enterré. Como tú has enterrado muchas cosas también, me imagino». Me quedé en silencio. Ella tenía razón, y ambas lo sabíamos. Sara me hizo algo cuando teníamos 16. Empezó, y vi que le temblaban los dedos. Usó mi confianza. Me escuchaba. Me aconsejaba. Me contó que tú eras demasiado estricta con ella, que tus padres la hacían sentir sola, que necesitaba una verdadera amiga. Me engatusó Emma. Tragué saliva. ¿Qué pasó? Me convenció para que me prestara de intermediaria en una venta de móviles robados. Dijo que era para ayudar a un chico del instituto, que necesitaba el dinero. Era mentira, claro. Yo me metí en el lío, mis padres me castigaron, me cambiaron de colegio, y ella salió ilesa. Nadie supo que estaba detrás, ni tú. Sentí un calor denso en la cara. Me costaba respirar. Lo negó todo, dije. Más para mí que para ella. Siempre lo ha hecho. Siempre ha sabido cómo hacer que los demás parezcamos los locos, los rígidos, los malos. Clara me miró con compasión. ¿Sabes por qué he decidido contactarte ahora? No es solo por lo que hizo. Es porque no para. Tengo una amiga en Barcelona. Influencer también. Sara le ofreció ayuda con campañas, contactos.
Acabó filtrando su contenido, haciéndose pasar por ella, robándole patrocinios. Me pasaron imágenes, correos, incluso grabaciones. Era incuestionable. Sara no era solo una hermana manipuladora, era una depredadora emocional. Me sentí enferma. Y lo peor, continuó Clara, es que tu madre lo sabía. Mi madre habló con ella después de lo que pasó conmigo. Le pidió ayuda, que le pusiera límites. ¿Y sabes qué hizo? Déjame adivinar, dije, amarga. Le pidió que no arruinara la reputación de su hija. Clara asintió. No sabía si llorar o reír. Todo empezaba a tener sentido. Mi infancia, las veces que me decían no seas dura con tu hermana, ella es sensible, tú eres fuerte. Todo era una construcción para proteger a Sara de sus propios actos. Y nosotras, las otras, pagábamos el precio. Salimos de la cafetería con un acuerdo silencioso. Clara me pasaría todo lo que tenía, las pruebas, los nombres, y yo haría lo que fuera necesario para que todo saliera a la luz. Esa noche abrí una carpeta nueva en mi ordenador. Le puse un nombre simple, cicatrices. Dentro empecé a archivar todo. Fotos, capturas, audios, transcripciones. Era el inicio de algo más grande. Ya no era solo por mí. Pero no esperaba el correo que recibí minutos después. Venía de una dirección extraña, sin nombre, solo un título. Tú no conoces toda la verdad. Hay algo que Sara nunca te contó sobre papá. Me quedé helada. ¿Qué tenía que ver mi padre con todo esto? Abrí el correo con los dedos fríos. El corazón me latía en el cuello, como si algo dentro de mí ya supiera que lo que iba a leer iba a doler. Emma, quizás no me recuerdes. Me llamo Lucía Delgado. Trabajé con tu padre durante más de una década en la Fundación de Educación Comunitaria de Zaragoza. No suelo meterme en asuntos familiares, pero después de ver lo que ocurrió con tu hermana, no puedo seguir callando. Durante años, tu padre desvió fondos de la fundación para cubrir deudas personales. Cuando alguien descubría algo, usaba a tus hermanas como excusa. Decía que necesitaba el dinero para tratar enfermedades, pagar tratamientos, o que tú estabas con problemas psicológicos. Sara lo sabía. Ella participó. Incluso firmó documentos falsos para ayudarle. Lo siento. Tengo pruebas, si quieres verlas. Tuve que sentarme. Mi padre, el hombre que siempre me dio lecciones de moral, que me repetía que el deber de una mujer es mantener la familia unida, que no debía dejar que las emociones gobernaran mi juicio. Ese mismo hombre había usado mi nombre. ¿Para cubrir desfalcos? Me puse de pie de golpe. El corazón me ardía como si me lo hubieran envuelto en gasolina. Lo peor no era el fraude. Lo peor era que Sara, ella lo sabía, había encubierto a papá, mientras a mí me hacían sentir como un robot, como la que solo servía para sostener a todos sin quejarme. Llamé a Lucía esa misma noche. Su voz era temblorosa pero firme. He guardado todo, Emma, por si un día alguien me escuchaba. Tu hermana firmó documentos con tu nombre. Una vez hasta falsificó una carta tuya. Todo para justificar que el dinero iba a parar a un tratamiento psicológico que nunca existió. ¿Y mamá? Ella, no sé cuánto sabía, pero una vez la escuché decir, si es para proteger a Emma, no pasa nada. Nunca entendí eso. Hasta ahora. Estuve horas sin moverme del sofá. El pasado me caía encima como una tormenta que llevaba años gestándose. Y ahí estaba yo, sin paraguas. Me sentía ridícula por haber intentado tanto tiempo ser la fuerte, cuando todo había sido una mentira tejida con mi nombre. Al día siguiente, confronté a mi padre. Fuimos a su despacho en la Casa Vieja, ese mismo donde me hacía recitar tablas de multiplicar a los 8 años, mientras Sara veía dibujos animados con mamá en el salón. El aire olía a humo de pipa y a hipocresía rancia. «Papá», dije al cerrar la puerta, «¿quién soy yo para ti?» Se quedó quieto. Me miró como si no entendiera la pregunta. «Eres mi hija, la más responsable, la que usabas para justificar tus robos». No se lo esperaba. Lo vi en su cara. Parpadeó, carraspeó, intentó ponerse en pie. Yo lo obligué a sentarse de nuevo con solo una mirada. «Tengo pruebas, firmas falsas, correos, lo sé todo». Yo balbuceó. «Emma, yo hice lo que pude. Teníamos problemas. Tu madre no trabajaba. Sara, ella no podía con la presión. Tú eras fuerte. Tú podías resistirlo». «¿Resistir qué?».
grité, por primera vez en mucho tiempo. ¿Ser la excusa de vuestros pecados? ¿Ser el escudo donde lanzabais todos vuestros errores? Se quedó en silencio, como si, en ese momento, me viera de verdad por primera vez. Nunca me viste como una persona. ¿Verdad? Susurré. Solo como un papel, la hija buena, la contable emocional de esta familia. Y me fui, sin esperar respuesta, porque ya no me importaban sus explicaciones. Solo me importaba algo: justicia. Esa noche, empecé a redactar un informe completo. Fechas, nombres, sumas, firmas. Iba a exponerlo todo. No solo a Sara, a mi padre también. No podía haber redención si la verdad seguía escondida. Estaba ordenando los documentos cuando recibí otro mensaje. Esta vez de un remitente aún más inesperado. Mi madre. Emma, tenemos que hablar. He guardado un secreto sobre Sara durante 20 años. No sé cómo seguir callando. Sentí como el suelo volvía a abrirse bajo mis pies. La cita era en el Parque del Retiro. Mamá eligió el lugar, como si pensara que los árboles centenarios pudieran amortiguar la conversación. Me senté en uno de los bancos de hierro forjado, con el aire de noviembre cortando los bordes de mis pensamientos. Ella llegó puntual. Siempre lo fue. Una mujer puntual para todo, menos para la verdad. Vestía su abrigo de lana gris, el que usaba en las reuniones de Lampa y en las visitas a misa los domingos. Tenía el rostro cansado, más pálido de lo habitual, como si por fin el peso de sus decisiones estuviera alcanzándola. «Gracias por venir, Emma». No respondí. «No sé cómo empezar», dijo, entrelazando los dedos sobre el bolso. «Pero creo que ya no puedo sostener más esta mentira, ni pedirte que lo hagas tú». Suspiró. Luego me miró con los ojos húmedos. «Sara, cuando tenía 13 años, vino a mí llorando una noche. Me dijo que tú la habías empujado por las escaleras». Me giré lentamente hacia ella. No entendía. No tenía sentido. ¿Qué? Dijo que fue porque no quería dejarte usar el ordenador, que estabas celosa. Y yo le creí, porque tú eras la seria, la que guardaba cosas. Ella lloraba, temblaba, tenía un moretón en el brazo. Me quedé helada. Recordaba esa noche. Recuerdo haber encontrado a Sara llorando en su cuarto. Recuerdo que me castigaron sin ordenador durante un mes. Yo no había hecho nada. Solo me habían dicho que era mejor no discutir y que mamá ya había decidido. ¿Por qué me castigaríais sin siquiera hablar conmigo? Porque necesitábamos que alguien fuera el centro, que alguien aguantara. Tu padre estaba al borde del colapso económico. Sara era impredecible. Tú eras fuerte, Emma. No queríamos más drama. Tragué saliva, pero el nudo en mi garganta no se movía. ¿Y si te dijera que Sara se hizo ese moretón sola? ¿Que fue otra manipulación? ¿Cuántas veces más la encubriste? Más veces de las que quiero recordar, admitió bajando la mirada. Pero hay algo peor. La miré, sin palabras. Ella cerró los ojos un momento, como quien aprieta una herida antes de mostrarla. Sara no es hija de tu padre. Todo se detuvo. El ruido de las hojas, los pasos lejanos, los coches, todo. ¿Cómo dices? Fue un desliz, una noche, con un hombre que trabajaba conmigo. Yo lo mantuve en secreto. Tu padre lo supo años después, pero decidió callar. Y en el fondo creo que por eso la protegimos tanto, porque sabíamos que habíamos fallado, porque era la hija del error. El aire desapareció de mis pulmones. Me sentí traicionada por mi madre, por mi padre, por el tiempo. ¿Toda mi vida había sido construida sobre mentiras y silencios? ¿Y qué esperas que haga con esto? Le pregunté, con una voz que no reconocí como mía. Lo que tú quieras, hija. Pero yo no podía morir con esto dentro. Ya no. Se levantó y me dejó allí, en ese banco, con más preguntas que respuestas. Con un vacío que no sabía cómo llenar. Esa noche no dormí. Solo escuchaba mi propia respiración, como si no me perteneciera. Y entonces lo decidí. Ya no se trataba de justicia, ni de venganza. Esto era algo más. Era un ajuste de cuentas emocional. Un rediseño completo de quién era yo. Y de quién estaba dispuesta a ser. Al día siguiente, convoqué a Clara, a Lucía y a la amiga influencer de Barcelona. Íbamos a reunir todo,
cruzar testimonios, construir una red sólida de víctimas y testigos. Era hora de actuar. Con precisión, con inteligencia, con fuego frío. Pero justo cuando pensaba que lo había visto todo, alguien dejó un sobre en la puerta de mi estudio. Sin remitente. Dentro solo había una frase escrita a mano. Tu hermana no es la única que ha vivido una mentira. Mira en los archivos del Hospital Clínico San Carlos, octubre de 1994. Mi fecha de nacimiento. El sobre no tenía sello, ni remitente, solo mi nombre, escrito con una caligrafía elegante, casi anticuada. El tipo de letra que se usaba para escribir cartas de amor o advertencias veladas. No dormí. Al amanecer, ya estaba frente al Hospital Clínico San Carlos, con un abrigo grueso y un termo de café que no hacía nada para calentarme las manos. La enfermera de archivos me pidió esperar. Le entregué una copia de mi DNI, el número de historia clínica que había conseguido a través del portal de salud, y esperé. Mi madre siempre dijo que nací con 3 semanas de adelanto, que fue una noche de tormenta en octubre, en pleno caos, y que nadie llegó a tiempo al hospital más cercano, así que nací en una sala improvisada. Una historia contada tantas veces que había aprendido a repetirla como si fuera mía. Pero al recibir el expediente, lo supe. Supe que todo era otra historia inventada. Había una entrada fechada en octubre de 1994, sí. Pero no era una sala improvisada, ni una noche de tormenta. Era una cesárea programada. Un ingreso de 48 horas. Lo que me dejó helada fue el nombre que figuraba como acompañante legal. María Dolores Gómez Pérez. No era mi madre. ¿Puede haber un error?, pregunté a la enfermera, sin poder ocultar el temblor en la voz. Es poco probable. Es un registro oficial, pero... Se detuvo un segundo. Esa mujer murió en 1998. Lo recuerdo porque hubo una revisión judicial del ala de maternidad ese año, y su nombre salió en las noticias. Fue parte de un caso de intercambio de recién nacidos. Sentí que el mundo se inclinaba, como si alguien hubiese movido el eje de la tierra sin avisarme. Me está diciendo... No puedo decir nada más, pero si busca el archivo judicial del caso, quizás entienda mejor. Volví a casa con las manos temblando y la cabeza girando como un torbellino. Entré al registro digital del Juzgado de Instrucción de Madrid. Y ahí estaba, un artículo de prensa archivado, de fecha marzo de 1998. Caso de intercambio de bebés en el Hospital Clínico. Se presume que al menos 3 recién nacidos fueron entregados a las familias equivocadas. Una enfermera implicada murió antes de declarar. El caso fue cerrado por falta de pruebas suficientes. La historia era confusa, caótica, pero una cosa estaba clara. Yo podía no ser hija de nadie que conociera. Me pasé la tarde revisando viejas fotos familiares, buscando algún detalle, algún hueco, alguna grieta. ¿Por qué no me parecía a nadie? ¿Por qué siempre había sido la distinta? ¿La que no encajaba? No se trataba ya de quién era Sara. Se trataba de quién era yo. Llamé a mamá. No respondió. Dejé un mensaje, luego otro. Finalmente fui a su casa. Me abrió con cara de sorpresa y luego de resignación. ¿Sabías que puede que no seas mi hija biológica? No me lo negó. Solo me miró. Sus ojos, ya gastados, se llenaron de lágrimas. Sí, susurró. Siempre tuve dudas. El día que te traje a casa, algo en ti era diferente. Pero cuando el hospital dijo que todo estaba bien, decidimos seguir adelante. Te crié como mía, Emma, y lo eres. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Porque tenía miedo de perderte, y porque tu padre no lo habría soportado. ¿Y Sara? ¿Lo sabía? No. Nunca. Si lo hubiese sabido... Se interrumpió. Habría usado eso contra ti. Cerré los ojos. Respiré hondo. Cada hilo de mi historia estaba deshilachado, pero por alguna razón eso me hacía más fuerte, más libre. Esa noche encendí una nueva carpeta en mi ordenador. Verdad genética. Iba a pedir una prueba de ADN. Y esta vez, con total transparencia. Mientras tanto, Clara y Lucía me enviaban más pruebas. Correos, capturas de mensajes, cuentas bancarias vinculadas a Sara. Todo el castillo de naipes estaba a punto de caer. Pero antes de dar el siguiente paso, recibí una llamada que me heló la sangre. Era la policía. Emma Torres, necesitamos que venga a comisaría. Es sobre una denuncia de robo y difamación
presentada por Sara Torres Gómez. Usted está siendo investigada. Nunca pensé que pondría un pie en una comisaría como acusada. Yo, Emma Torres, la que entregaba los trabajos con antelación, la que pagaba todas sus facturas antes de la fecha, la que nunca cruzó la línea. Ahora era investigada por robo y difamación. Entré con la barbilla alta, pero el pecho apretado. Me atendió un agente de rostro serio, acompañado de una mujer joven que apenas levantó la vista de su pantalla. «Señorita Torres», dijo el agente, «hay una denuncia en su contra. Interpuesta por Sara Torres Gómez. Alega que usted vulneró su privacidad, sustrajo información financiera de forma ilícita y realizó actos públicos de difamación que perjudicaron su imagen profesional y personal». Solté una risa irónica. No pude evitarlo. ¿Ella se está haciendo la víctima? El agente levantó una ceja. ¿Tiene algo que declarar? Sí, dije, abriendo mi bolso y sacando una carpeta gris. Tengo pruebas, videos de seguridad, transcripciones de correos, declaraciones de testigos, todo documentado. Y además, he iniciado un proceso legal paralelo por fraude de identidad, falsificación de documentos y uso indebido de mis datos bancarios. La agente joven me miró, por fin. Intercambiaron una mirada silenciosa entre ellos. Luego, el hombre tomó los documentos. «Esto cambia las cosas», dijo finalmente. «De todas formas, debemos seguir el protocolo. Alguien vendrá a tomarle declaración». Esperé casi 2 horas en una sala pequeña y fría, con una silla metálica y una mesa demasiado grande. Pensé en todo lo que había hecho para llegar hasta allí, en cada decisión que me había costado años de contención emocional, en cómo, poco a poco, estaba desmantelando una estructura entera de abuso y silencio. Entró una inspectora, moreno recogido, moreno, ojos despiertos, voz firme. «Soy la inspectora Díaz. Voy a hacerle algunas preguntas sobre su relación con Sara Torres Gómez». Asentí. «¿Cuál es el motivo de su conflicto actual?» La miré directamente a los ojos. Mi hermana robó más de 45,000 euros usando mis tarjetas de crédito. Compró una casa con ese dinero. Mintió a mis padres. Se hizo pasar por mí ante instituciones financieras y cuando decidí exponerla públicamente, me denunció por difamación. ¿Y tiene cómo probarlo? Saqué el USB que tenía guardado como un tesoro. Lo conectó al ordenador. Los videos hablaron por mí. Ahí estaba Sara, entrando a mi apartamento, registrando mis cajones, fotografiando mis tarjetas. La inspectora no dijo nada durante varios minutos. Luego habló sin levantar la vista. «Esto es suficiente para iniciar una contradenuncia formal. Aún así, seguiremos el proceso. Puede que la otra parte quiera llegar a un acuerdo, o puede que quiera jugar hasta el final». «Que juegue», respondí. «He esperado toda mi vida para este momento». Cuando salí de la comisaría, el sol comenzaba a bajar. Clara me estaba esperando fuera, con 2 cafés y un sobre amarillo. «Esto acaba de llegar», me dijo. «De la amiga de Barcelona, la influencer. Encontró pruebas de que Sara también manipuló sorteos falsos con marcas para ganar seguidores». Lo abrí, y ahí estaban. Capturas, facturas, correos internos. Otra línea más de fraude. Otra pieza para el caso. ¿Y sabes lo mejor?, añadió Clara con una sonrisa. «Uno de los abogados de la marca es excompañero mío». Le expliqué la situación. Van a presentar una demanda por estafa en paralelo. Era una lluvia de piedras cayendo sobre un tejado podrido. Sara no iba a tener por dónde salir. Pero justo cuando creí que tenía todo bajo control, recibí un correo de un remitente desconocido. «Sigue tirando del hilo, Emma. Tu madre también ha mentido sobre tu nacimiento. La mujer que figura en los archivos del hospital era su hermana, y desapareció en 1999 bajo circunstancias extrañas. Empieza por buscar a Dolores Gómez Pérez. Tu verdadera historia no ha terminado». Se me cayó el café de las manos. Dolores Gómez Pérez, el nombre del expediente del hospital. Y ahora, una nueva sombra familiar. La busqué en todos los registros. Dolores Gómez Pérez, hermana de mi madre. Nunca se habló de ella en casa. Ni una foto, ni una carta, ni un recuerdo. Era como si no hubiera existido. Pero el archivo judicial no mentía. Una mujer con ese nombre figuraba como la acompañante legal el día de mi nacimiento. Y lo más perturbador,
Fue lo que encontré en una base de datos de desaparecidos de la Comunidad de Madrid. Dolores Gómez Pérez, reportada como desaparecida en junio de 1999. Caso cerrado por presunta fuga voluntaria. Nunca fue hallada. Me sentí atrapada en una pesadilla que no terminaba de despertar. Cada vez que pensaba haber llegado al fondo, otra capa de mentiras se despegaba, revelando algo aún más turbio. Volví a casa de mi madre. Me abrió con la misma expresión resignada de los últimos días. Esta vez no hubo saludos, ni rodeos. ¿Quién era Dolores Gómez Pérez? El silencio se hizo espeso. Su rostro, por un segundo, se quedó en blanco, como si el nombre hubiese activado un mecanismo que llevaba años enterrado. «No sé de qué hablas», dijo finalmente. «Era tu hermana, y estaba en el hospital cuando nací. Figuraba como responsable legal. ¿Por qué?» Mi madre cerró la puerta lentamente, como si quisiera aislarnos del mundo exterior antes de decir lo que venía. Dolores era mi hermana mayor. Se fue de casa con 16 años. Vivió una vida al margen. Reapareció cuando yo estaba embarazada de Sara. Fue ella quien me ayudó durante ese embarazo. Y después, cuando tú naciste, estaba ahí. ¿Y qué pasó con ella? ¿Por qué nadie en esta familia la menciona? Porque Dolores tenía problemas mentales, emocionales. Nunca supimos qué era exactamente. Pero era impredecible, a veces dulce, otras veces violenta. Después de tu nacimiento empezó a decir cosas raras, que tú eras su hija, que yo te había robado. Lo contaba a los vecinos, a las enfermeras. Tu padre la enfrentó. Hubo una pelea y al mes desapareció. Me quedé helada. Cada palabra era un puñal. ¿Nunca pensaste que podía ser verdad? Por supuesto que lo pensé. Pero en esa época... Emma, yo no podía permitir que nada pusiera en peligro a la familia que había construido. Si hubieras visto cómo la miraba... Se interrumpió emocionada. Me daba miedo. Y sí tenía razón. Mi madre se quedó en silencio. Nunca lo sabremos, susurró. No hay pruebas. Solo un expediente clínico con su nombre. Pero nadie la ha visto desde 1999. Y tú siempre fuiste mi hija, aunque no llevaras mi sangre. Me levanté. El mundo me daba vueltas. Cada paso me alejaba más de lo que creía ser. Esa noche me encerré en mi estudio. Volví a repasar cada archivo, cada carta. Mandé una solicitud formal al archivo policial del caso Dolores Gómez. Pedí acceso como parte interesada en una investigación de identidad. Mientras tanto, el frente con Sara se intensificaba. Recibí una notificación. El caso de difamación se había cerrado por falta de méritos. Pero la contradenuncia por fraude sí iba a juicio. Y aún así, Sara no paraba. En redes, empezaba a presentarse como víctima. Publicaba frases ambiguas. A veces, tu propia sangre es tu peor enemiga. La traición viene disfrazada de justicia. Sus seguidores bajaban, pero los más fieles se radicalizaban. Recibí amenazas anónimas, comentarios crueles, incluso llamadas en plena madrugada. No me intimidó, solo me empujó más. Clara me ayudó a compilar un dossier con todas las víctimas que había contactado. Mujeres jóvenes, muchas de ellas influencers, emprendedoras, incluso una madre soltera. Todas estafadas, traicionadas o utilizadas por Sara para su beneficio. Íbamos a exponerlo todo, pero entonces recibí una carta, escrita a mano, sin remitente. Emma, no estás loca. Ella era tu madre. Dolores me escribió antes de desaparecer. Me dijo que temía por su vida, que tu familia estaba dispuesta a todo por silenciarla. Sé cosas, llámame. Sé. Y con la carta, un número de teléfono. El prefijo era de Zaragoza, mi ciudad natal. Tomé el tren a Zaragoza al día siguiente. Apenas dormí la noche anterior. La carta seguía en mi bolsillo, arrugada por la tensión de mis manos. El nombre al final. C. ¿Quién era? ¿Cómo sabía sobre Dolores? ¿Y qué significaba que alguien estuviera dispuesto a silenciarla? La estación de Delicias tenía ese aire frío de los lugares donde la gente parte más que llega. Cogí un taxi al centro, al número que me habían indicado en el mensaje. Era un edificio antiguo, de fachada color arena, con contraventanas verdes y un letrero medio caído en la puerta. Residencia Santa Clara. Toqué el timbre. Una mujer de unos 60 años, delgada, pelo blanco recogido en una trenza perfecta,
Me abrió con una expresión mezcla de sorpresa y reconocimiento. Emma Torres, dijo. No puedes negar la sangre. Tienes los ojos de Dolores. Casi me desmayo. ¿Quién es usted? Celia. Fui la mejor amiga de tu madre biológica, desde antes que nacieras. En esta residencia vivíamos juntas. Aquí ella encontró un poco de paz, antes de que desapareciera. Entré como si pisara una tierra prohibida. El interior era modesto, con paredes repletas de fotografías antiguas y un olor a lavanda y tiempo detenido. ¿Qué pasó con ella?, pregunté sin rodeos. Nadie la ha visto desde 1999. Dicen que se fue, que estaba loca. Celia frunció los labios. Dolores no estaba loca, estaba asustada y sola. Fue madre en silencio, porque sabía que su familia jamás aceptaría que tuviera una hija fuera del matrimonio. Tu madre, la que te crió, le ofreció ayudar. Dijo que podías crecer mejor con ellos, pero luego se quedó contigo. ¿Ella me la robó? No lo sé, respondió con una tristeza profunda. Solo sé que Dolores escribió una carta. Me la dio semanas antes de desaparecer. Me pidió que la guardara hasta que Emma hiciera las preguntas correctas. Sacó una caja de madera y la abrió. Dentro, una carta con tinta ya desvanecida. La leí temblando. Mi Emma, si estás leyendo esto es porque la verdad ha salido a la luz. No sé si me recordarás, si me odiarás o si me buscarás. Solo quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Me arrebataron la posibilidad de criarte, pero no de pensarte cada día. Tu tía creyó que hacía lo correcto. Quizás solo quería arreglar su vida vacía con algo perfecto como tú. Yo solo quería verte crecer. Pero cuando empecé a hablar, empezaron a asustarme. Me dijeron que me quitarían la custodia, que me encerrarían en un psiquiátrico. Y cuando intenté denunciarlo, me siguieron. Me amenazaron. Si algo me pasa, no fue un accidente. Lloré. Lloré como no había llorado en años, no por la pérdida de una madre, sino por la recuperación de una historia que me habían quitado. Por una mujer a la que todos llamaron loca, solo porque decía la verdad demasiado alto. ¿Quién la amenazó?, pregunté. No lo sé con certeza, susurró Celia. Pero ella siempre mencionaba a tu padre y a un abogado de confianza de la familia. Dijo que estaban haciendo todo para proteger la imagen. Volví a Madrid con la carta, con una copia de los registros de la residencia, con un archivo que podía reabrir el caso de desaparición. Y esta vez, con un propósito más firme que nunca, restituir el nombre de Dolores y destruir la imagen de perfección de quienes la silenciaron. Pero antes, me detuve frente a la puerta de la casa de mis padres. Entré sin llamar. Estaban los dos en el salón. Mi padre hojeaba un periódico. Mi madre tejía. Me miraron como si fuera un fantasma. ¿La conocíais?, pregunté, levantando la carta. ¿Sabíais lo que ella decía? Mi padre palideció. Se puso de pie, pero no dijo nada. «Papá, ¿la amenazaste?» «¡Claro que no!», gritó él. «Dolores estaba desequilibrada. Inventaba cosas. Te ibas a hacer daño. ¿Y eso justifica que la hicierais desaparecer?» Mi madre lloraba, pero esta vez no dije nada para consolarla. Salí de la casa y fui directa al despacho de mi abogado. Quiero reabrir el caso de Dolores Gómez Pérez, y quiero que se investigue a fondo. Yo seré la denunciante. Mientras firmaba los papeles, recibí una notificación. El juicio por fraude contra Sara ya tenía fecha. En 2 semanas, y con ella, un mensaje de voz de Sara en mi buzón. Vas a arrepentirte, Emma. No sabes con quién te has metido. Y esta vez, no pienso caer sola. El día del juicio llegó con un cielo nublado, como si incluso el clima se negara a ofrecerle a Sara el espectáculo que tanto deseaba. Me vestí de negro. No como símbolo de luto, sino de determinación. Clara me acompañó hasta la puerta de la audiencia provincial, su mano firme en mi espalda. Detrás de nosotras, Lucía y las otras mujeres que Sara había perjudicado se reunían con sus abogados. No estábamos solas. Sara apareció casi 1 hora tarde. Con gafas de sol grandes, el pelo recogido en una trenza apretada y un abrigo largo de Burberry. A su lado, su abogado, un hombre joven, engominado, que parecía más preparado para defender celebridades en televisión que para enfrentarse a la verdad. Nos cruzamos en el pasillo.
Me miró con desprecio. Siempre fuiste envidiosa. Emma, me dijo en voz baja. Pero esto ya es patético. Y tú siempre fuiste buena actriz. Respondí. Pero hoy es el último acto. Entramos a la sala. La jueza era una mujer de rostro severo, con voz pausada. Leyó los cargos. Uso fraudulento de identidad, falsificación de documentos, fraude con tarjetas de crédito, apropiación indebida. Sara se declaró inocente de todos. Yo declaré primero. Expliqué los hechos con la misma calma con la que se destruye un mito. Mostré los videos, las transcripciones, las declaraciones firmadas de las víctimas. La sala se mantenía en silencio absoluto. El momento más tenso fue cuando proyectaron el video de la cámara de seguridad. Sara entrando a mi apartamento con una copia de mis llaves, revolviendo mis cajones, tomando fotos de mis tarjetas. El fiscal giró hacia el juez y dijo: «No es una teoría, señoría, es un hecho documentado. Sara Torres Gómez usó a su propia hermana como un cajero automático». Sara intentó mantener la compostura, pero se desmoronaba por dentro. Cada palabra que salía de los testigos era una grieta más en su fachada. Cada documento era un golpe directo a la imagen que había construido. Pero lo que realmente la desarmó fue la declaración de mi madre. Había sido citada como testigo, y por primera vez se levantó, temblando, y confesó. «Mi hija Emma siempre fue la víctima», dijo con la voz quebrada. «Y nosotros le fallamos. Yo le fallé». Sara la miró con furia. Su expresión era la de una niña atrapada con las manos en el tarro de galletas, pero que aún cree tener derecho a gritar. «¡Tú no sabes nada! Siempre me dejaste sola. Emma me odia porque tú me protegías». «No, Sara», dijo mamá, bajando la mirada. «Te protegíamos porque sabíamos que estabas rota, pero Emma sobrevivía sola. Y tú te aprovechaste de eso». La jueza pidió orden. Sara se sentó bruscamente, murmurando para sí misma. Algo en ella se quebró ese día. No porque yo hubiera ganado, sino porque, por primera vez, alguien que la protegía dejó de hacerlo. El juicio fue suspendido para deliberación. Pero todos sabíamos lo que vendría. Las pruebas eran innegables. Esa noche volví a casa, exhausta, vacía, pero viva. En la puerta de mi estudio había otro sobre, blanco, sin remitente. Dentro, una hoja mecanografiada. Dolores Gómez Pérez fue vista por última vez en una finca en las afueras de Zaragoza, propiedad de la familia Torres Gómez. El terreno fue vendido en 2000 y nunca se investigó. Quizás allí encuentres lo que tanto has buscado. Incluía unas coordenadas. Mis manos temblaban. Esa noche no dormí, porque sabía que lo siguiente que encontraría no solo cambiaría mi historia, podía poner fin a la de alguien más. Las coordenadas me llevaron a las afueras de Zaragoza, un terreno amplio, ahora completamente baldío. Lo que una vez fue una finca rodeada de olivares y silencio, hoy era una parcela abandonada, con vallas oxidadas y tierra reseca. Me acompañó un oficial de policía. Había conseguido autorización para una inspección preliminar gracias a la reapertura del caso de Dolores. El juez había concedido la orden después de la carta anónima y las pruebas que reunimos sobre la posible implicación de mi padre. El silencio era espeso. El aire olía a tierra vieja, a historia oculta. Los agentes empezaron a excavar con cuidado en una zona donde, según los planos antiguos, solía haber una pequeña caseta. A las 3 horas, uno de ellos gritó: «Habían encontrado huesos». No fue necesario mucho análisis forense para confirmar que eran restos humanos. El cráneo tenía una fractura visible, un golpe fuerte. A su lado, una pulsera, roja, con letras bordadas. Emma. Dolores no había huido, no se había perdido, no se había rendido, la habían enterrado. Con una mentira. La noticia salió en todos los medios. Restos encontrados en propiedad de la familia Torres Gómez reabren caso de desaparición de 1999. El escándalo fue total. Mi padre fue detenido por obstrucción a la justicia y sospecha de encubrimiento. Las pruebas apuntaban a que él y otro hombre, un socio de su antigua empresa, habían confrontado a Dolores cuando ella amenazó con recuperar a su hija. La confrontación terminó mal, muy mal. La enterraron en su propia tierra. Y luego construyeron una mentira sobre mi nacimiento. Mi madre,
No fue acusada, pero su reputación quedó en ruinas. Se retiró de toda actividad social, vendió la casa de la infancia y se mudó al sur. Me escribió una carta tiempo después, llena de disculpas, pero no respondí. Algunas heridas no necesitan más palabras. Sara fue condenada a 4 años de prisión, no solo por el fraude contra mí, sino también por estafa reiterada a otras víctimas. Su carrera como influencer murió antes del veredicto. Las marcas la abandonaron, sus seguidores se dividieron, y sus redes se convirtieron en un cementerio de publicaciones vacías. En prisión, intentó apelar. Falló. Me mandó una carta. La rompí sin leerla. Lucía y Clara fundaron una asociación para ayudar a mujeres víctimas de fraude digital. Yo colaboro con ellas como asesora financiera voluntaria. Se llama Red de Verdad. Es pequeña, pero crece. Clara y yo nos convertimos en algo más que amigas. La vida a veces tiene formas inesperadas de dar segundas oportunidades. Nunca la llamé compañera ni pareja, solo mi casa. Porque eso es lo que se convirtió para mí. Y yo cambié de apellido. Ya no soy Emma Torres. Ahora soy Emma Gómez Belmonte. Gómez, por la mujer que me trajo al mundo y que murió por no rendirse. Belmonte, por la amiga que me enseñó que no estaba sola. Me mudé a una casita en Valencia, cerca del mar. Allí escribo, camino, cultivo tomates y escucho a las olas contar historias más suaves. Cada 8 de octubre dejo una flor en el mar. Roja, con una cinta bordada. Dolores. A veces, las vidas más robadas terminan siendo las más valientes. Y mientras otros se pierden en la sombra de sus mentiras, yo aprendí a vivir en la verdad. Porque no nací para ser la fuerte, nací para ser libre.